Bien, amigos, el tema es sobre violencia intrafamiliar. Y el concepto de violencia intrafamiliar es que la violencia intrafamiliar es toda aquella forma de violencia que se origina dentro del hogar y que consiste desde un insulto, golpes, palabras despreciativas, violencia sexual y hasta otros tipos de violencia o maltratos. Pero antes de hablar el tema de la violencia intrafamiliar, como lo dije antes, que es la forma de violencia que se origina dentro de los hogares, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Colosenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, en donde dice en el capítulo 3 del verso 17 hacia adelante, dice del capítulo 3, verso 18, deberes sociales de la nueva vida. Y así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Presten atención. Después dice en el verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Después dice en el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor Jesús. En el verso 21 dice la palabra desde el capítulo 3 de Colosenses, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en el verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Bueno, en aquellos tiempos había esto, pero ahora podemos decir que Dios nos está diciendo a todos aquellos que trabajamos en una institución pública o privada, tenemos un jefe, tenemos a alguien que está en mayor jerarquía que nosotros, que son nuestros jefes, pues la Biblia dice que tenemos que obedecer, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Sea las personas que están casadas, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos y sean todos los que trabajamos, los que servimos, todo lo que usted haga tiene que hacerlo como para Dios, como sirviendo a Dios. Estos son los deberes sociales de una nueva vida en Cristo Jesús. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra de nuestro Dios. A veces, cuando el hombre no está conectado con la esencia de la vida, que es Jesucristo, como que todas las cosas no salen bien. En la palabra dice en el Salmos 127, verso 1, si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si nuestro Padre Dios, si Jesucristo no es el centro de nuestra vida, el centro de nuestra atención, no es
la columna, el soporte de nuestra familia, entonces es en vano que nos esforcemos humanamente para que todo marche bien. A veces como que nosotros queremos que todas las cosas marchen bien y usamos nuestro razonamiento o nuestra sabiduría humana pensando que vamos a hacer las cosas mejores que Dios, pero nos damos con la sorpresa que por más que Dios nos haya dado inteligencia o sabiduría, y por más que nosotros humanamente querramos sacar adelante a nuestra familia, a nuestro hogar, sin la dirección de Dios, entonces es allí donde más adelante vienen los problemas. Hay mucha gente que es muy erudita, que es muy sabia, hay mucha gente que es muy inteligente, y hay mucha gente que hasta incluso quiere ser más inteligente que Dios y que quiere depender de sí mismo y no quiere depender de Dios, o nunca quiere depender de Dios. Hay muchos que dicen: yo esto lo he logrado por mi esfuerzo, por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mis logros, por mi sacrificio, pero nunca le dan la gracia a Dios. Nunca dicen: Dios es aquel que me ha dado las fuerzas. Nunca dicen: Dios es aquel que me ha dado la sabiduría para seguir adelante. Todo esto lo he logrado porque Dios me ha dado sabiduría, ciencia y gozo. Hay mucha gente que no dice eso y dice: todo lo tengo, o todo lo puedo, o todo lo que tengo es por mi esfuerzo, y dejan de lado a Dios. Se casan, tienen una linda familia, se puede decir unos hermosos hijos, una hermosa esposa, pero si no tienen a Dios en el corazón, si no tienen como el principal fundamento de su familia, la principal columna que sostiene la familia, si no tienen a Jesucristo como su Salvador, como su Dios todopoderoso, pues entonces es en vano que se esfuercen, porque toda casa que no tiene un buen fundamento se echa abajo, se cae abajo. Jesús enseñó una hermosa enseñanza referente a si un hombre o un padre de familia edifica su casa sobre las rocas. Dice la palabra de nuestro Dios que si un hombre edifica su casa sobre la roca, esa casa, por más que vengan vientos, por más que vengan tempestades, por más que vengan lluvias, por más que vengan terremotos, por más que venga lo que venga, esa casa va a permanecer firme, porque está fundamentada en la roca que es Jesucristo. Pero la persona, por más que sea inteligente, por más que tenga fuerzas, por más que tenga de repente, qué sé yo, capacidad, pero si no tiene a Dios en su corazón, es como el hombre que edifica su casa sobre la arena. Hace una hermosa casa sobre la arena, pero viene la lluvia, vienen las tempestades, en otras palabras, vienen las dificultades y la casa se viene abajo porque no tiene fundamento, porque no está sobre un fundamento, sobre una base, sobre una roca que es Cristo. Entonces, con esto yo te quiero decir que muchas veces cuando el hombre está apartado de Dios y no tiene a Jesucristo en su corazón, cuando vengan las dificultades o los problemas, muchas veces va a huir, o muchas veces va a desesperarse, o muchas veces va a usar su razonamiento, o muchas veces va a explotar. Hay mucha gente que actúa violentamente porque no puede o no tiene la capacidad para poder llevar los problemas. Entonces, cuando vienen las dificultades y las pruebas, explota, sale el carácter violento, salen los gritos, salen los insultos, y es allí donde maltrata, daña y lastima a su familia. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en la roca que es Cristo, y como dice la palabra de nuestro Dios,
que la palabra de Dios, que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para hacer buenas obras, para hacer cosas buenas, porque es Dios quien a través de su palabra nos capacita para ser cada día mejores personas. Pero si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, el fundamento que es la roca, Cristo, entonces es en vano que construyas una casa de 3 pisos cuando en realidad no tienes el fundamento que es Cristo. Esa casa se cae abajo. Y no me refiero a la parte física, sino a lo que me refiero es a tu familia. Si tu familia no tiene a Cristo en el corazón, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o tu esposa no tiene a Cristo en el corazón, entonces es en vano que edifiques sobre otros fundamentos, porque no tienes el principal fundamento, que es Cristo Jesús. Bien, nos gozamos en nuestro Papá Dios. Es esa manera de una introducción de lo que vamos a hablar, porque tiene que ver mucho cuando hablamos de la violencia familiar, cuando hablamos de aquellas formas de violencia que se originan dentro de la casa, dentro del hogar, en la familia, cuando hablamos, por ejemplo, de una de los tipos de violencia, que es el maltrato físico, porque se llega al maltrato físico cuando en realidad se agotó todos los recursos, como por ejemplo la comunicación o la tolerancia. A veces las parejas agotaron la comunicación, a veces las parejas no llegaron a tenerse la tolerancia, porque cada persona, sea hombre y sea mujer, que han contraído su matrimonio, pues cada persona va a experimentar pues cambios. Esos cambios, ¿qué quiere decir o qué significa? Pues esos cambios se van a ver en la convivencia del matrimonio. Van a aprenderse a soportarse. La Biblia dice, 1 Corintios en el capítulo 13, acerca de la preeminencia del amor, que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene envidia, el amor no se desvanece, el amor no hace injusticia, el amor, mi querido amigo, no busca el mal del prójimo. El amor no hace nada que sea indebido. Pues entonces cuando hay amor, y cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, entonces las parejas siempre tienden a pedirse perdón. ¿Sabe por qué? Porque siempre en una relación de pareja pueden haber ofensas y hay ofensas. Jesús dijo en Lucas 17:1 que es imposible que no vengan los tropiezos, es imposible que no vengan las ofensas en la vida. Siempre habrá ofensas. El apóstol Santiago habló acerca de las ofensas, acerca de que quien no ha ofendido en palabras, y si no lo ha hecho, es un varón perfecto. Pero da la casualidad que el hombre es falible. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre pues tiene fallas, comete errores. Entonces no hay ningún ser humano que no haya cometido un pecado el cual se haya enojado contra su hermano, el cual lo haya ofendido con palabras. Pues la Biblia dice que todos ofendemos de una u otra manera, sea de hechos o de palabras, estamos ofendiendo. Y es por eso que dentro de los matrimonios, pues cuando hay ofensas, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a lidiar a través del perdón. Jesús dijo que si no perdonamos la ofensa de los demás, Él tampoco perdona las nuestras. Si tú llevas una ofrenda al altar de Dios, si vas a la iglesia, en otras palabras o en pocas palabras, si vas a la iglesia a orar y a decirle, Dios mío, ayúdame, quiero que hagas esto por mí, pero sin embargo no te has reconciliado con tu familia, con tu esposa o con tus hijos, o sin embargo tienes algo en contra de tu prójimo, dice la palabra de Dios que primero deja tu ofrenda, vuelve a tu casa,
pide perdón a los que has ofendido y después regresa y presenta tu ofrenda a Dios. No es bueno que el hombre guarde amarguras en su corazón, enojos y ofensas. El enojo, la ofensa, lo único que trae en tu corazón es perjuicio. Lo único que trae el enojo, lo único que trae la ofensa en tu corazón es sentimientos negativos de amargura, de venganza, de falta de piedad. Tenemos que aprender a perdonar. Hablaba con un amigo y me decía: mi familia está destruida, mis hijos sufren, lloran porque nos hemos separado con mi esposa. No sé qué hacer. Yo le aconsejo a todos que nunca dejen a su esposa o que eviten separarse. Yo tuve este problema con mi esposa porque nunca cedí, nunca aprendí a pedir perdón. Siempre nos ofendíamos y nunca le perdoné, nunca me disculpé. Si ofendía o no ofendía, nunca pedía perdón. Y mi relación se fue deteriorando más y más, se perdió el amor, se perdió los afectos, y cuando nos dimos cuenta no nos soportábamos, nos separamos, y ahora recién me doy cuenta cómo sufren mis hijos. Mi querido amigo, a veces nosotros pensamos y decimos: no soporto a esta mujer, o como también las mujeres dicen: ya no soporto a este hombre, prefiero vivir solo, dicen los varones, o las mujeres dicen: prefiero vivir sola, dicen las mujeres, ya no quiero vivir con este hombre porque me hace así, me hace así, o el hombre dice: yo no quiero vivir con esta mujer, no la soporto. Pero sin embargo, mi querido amigo, no estamos pensando en los hijos, no estamos pensando en que si ellos sienten o no sienten la ausencia, o no van a sentir la ausencia de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Y en el caso si te separases de tu esposa o de tu esposo, si te separases, a veces decimos: quiero mi felicidad, quiero vivir mi felicidad, tengo derecho a ser feliz. Pero sin embargo, ¿a costa de qué? De destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu hogar. Y todo porque no aprendiste a pedir perdón, todo porque en el debido momento, en el tiempo oportuno, no supiste decir: perdóname. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Si hay ofensas, es el momento que de inmediato, antes que el sol se oculte, usted pida perdón. No, pero si ella me ofendió, pero si a mí me ofendieron, no importa, pide perdón, porque la Biblia dice que el que más ama es el que más perdona. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Recuerda que el que más ama es el que más perdona. Y Dios es el que nos dio el ejemplo en perdonar nuestros pecados, en perdonar nuestras faltas, nuestras ofensas. Cuando hablamos de este tema de la violencia intrafamiliar que se origina en la casa, estamos hablando de esos 5 tipos de violencia, como es la violencia física, que son los golpes, que son los empujones, basta que la persona te levantó la mano, ya tuvo la intención, ya está considerado como un tipo de violencia física. A veces se llega a esto por la falta de perdón, por la falta de tolerancia, porque ya no se soportan, ya no pueden llegar a un acuerdo y explotan. A veces esta violencia física se da entre los cónyuges, como también se da a los hijos, porque los hijos muchas veces son los que pagan también, como dicen, los platos rotos de los papás. Miren lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, en el capítulo 3, dice: deberes conyugales. Capítulo 3 de 1 de Pedro, en el versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La palabra de Dios, Dios mismo nos está diciendo que tenemos que vivir sabiamente con la mujer. Tenemos que vivir sabiamente, tenemos que aprender a discernir en lo espiritual. Cuando usted vive con la esposa, tienes que vivir sabiamente. Si hay ofensas, pues no esperes que ella venga y te diga, ¿sabes qué, mi amor? Te pido perdón. No esperes, da la iniciativa. Dile, ¿sabes qué, mi amor? Nos hemos ofendido por tal cosa, te pido perdón. Pero si tú te quedas callado, ella se queda callada. Ella está esperando que tú le pidas perdón. Y tú estás esperando que ella te pida perdón. Pasa un día, pasa 2 días. Y a las finales se tienen que hablar porque tienen que seguir la vida. Pero sin embargo, la guerra la están llevando por dentro. ¿Por qué? Porque la falta de perdón trae resentimiento, amargura y deseo de venganza. Dentro de tu corazón siempre va a estar esto, ya me la va a pagar. Cuando en realidad Dios no quiere esas cosas. Entonces, muchas veces esa frustración de falta de perdón hace que nuestros hijos paguen los platos rotos. Porque el hijo hizo algo, el papá se enojó y descargó su ira, descargó su enojo sobre el hijo. Lo maltrató, lo humilló con palabras, porque la violencia física incluye todo lo que es maltrato físico, golpes, empujones, hasta la intención de pegar al hijo o a la esposa. Suceden estas cosas. Pero también hay otro, lo que es la violencia psicológica. Y se da cuando muchas veces el papá, tanto a la madre como tanto a los hijos, comienza a insultar porque ya no puede más, ya no soporta más. Entonces comienza a insultar, comienza a decir palabras despreciativas. Hay un dicho que dice que las palabras duelen más que los azotes. Una vez me decía un amigo, yo prefiero que me den de cachetada, prefiero que me den de golpes, pero antes que me digan una palabra despreciativa. Y muchas veces las palabras despreciativas, las humillaciones, los insultos, lo único que hacen es menguar el amor, destruir a las personas. Es por eso que muchos niños desertan de la casa, porque dicen, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. En mi casa siempre hay pelea, se pelea mi mamá, se pelea mi papá, y ellos están viendo lo que está sucediendo. Cuando tu hijo ve que hay esto, y cuando tu hijo ve que hay perdón, entonces tu hijo va a tomar una idea diferente y va a decir, mis padres se quieren, se toleran, se soportan porque se aman. Por más que hayan dificultades, por más que hayan problemas, ellos resuelven sus problemas. Pero si tus hijos ven lo contrario, que hay más guerra, y hay golpes, y hay insultos, entonces su autoestima queda por los suelos, y muchas veces estos niños dicen, quizás por mi culpa se están peleando. Que no lleguen estas cosas a pasar, porque lo que estamos haciendo es destruir la vida de nuestros hijos. A veces decimos, ¿por qué mi hijo se metió a las drogas? ¿O por qué mi hijo se metió a la prostitución? ¿O por qué mi hija a la prostitución? ¿O por qué mi hijo se metió al pandillaje? ¿O por qué mi hijo está robando? A veces decimos eso, pero sin embargo no analizamos que el hijo está en esto, la hija está en esto, porque como papás no hemos sabido hacer ejemplos, no hemos sabido darle el ejemplo con nuestra propia vida. El maltrato psicológico, como le dije, consiste no solamente en un insulto, hasta en un gesto. El maltrato psicológico no consiste solamente en una palabra despreciativa, sino en un gesto. Si usted, o hasta en un silencio, si usted muestra un silencio ante sus hijos o ante su pareja, cuando la pareja te habla y te dice, ¿sabes qué, mi amor?
quiero que me perdones y tú muestras tu cara de como haber chupado un limón y muestras una cara de enojo y un silencio y no dices nada, estás maltratándola. O cuando tus hijos te hablan y tú no respondes, los estás maltratando. Hay que tener mucho cuidado. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Hay hombres que maltratan, que violan a las esposas, y la Biblia habla también al respecto. La Biblia dice en 1 Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 7, habla acerca de los problemas en el matrimonio. Allí habla que las parejas no deben de negarse el uno al otro. 1 Corintios capítulo 7 dice problemas en el matrimonio. Habla que la mujer tiene potestad sobre el cuerpo de su esposo y el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de su mujer. Dice la mujer cumpla con su esposo el deber conyugal, así como también el esposo con su mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volverse a juntar, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios capítulo 7 del verso 1 hacia adelante, del verso 1 hacia adelante. Suceden muchos problemas. La Biblia habla de esto. La Biblia habla que la mujer y el marido tienen que cumplir su deber conyugal. La Biblia habla que el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de su esposa, así como también la esposa sobre el cuerpo de su marido, pero todo en santidad. La Biblia, que es palabra de Dios, dice que no deben de abstenerse, que no deben de rechazarse el uno al otro, que no deben de negarse. Pero a veces hay mujeres que dicen, ay, eres un cargoso, me molestas, y al hombre lo dejan pero en ascuas. Y ese hombre, como no tiene relación sexual con su mujer, y está varios días y hasta meses que no la ve, la Biblia dice que si usted y su marido no deben de negarse, y si se niegan debe ser por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración y volverse a juntar para que no los tiente Satanás. Y si usted tiene mucha abstinencia con su esposa, entonces el diablo va a tentar a su marido y su marido se va a ir con otra mujer, porque no tiene temor de Dios, lo va a hacer. Lo que usted tiene que hacer es orar a Dios. Pero en cuanto a lo que la Biblia habla sobre la violencia sexual, es cuando el esposo no respeta a la esposa y la fuerza a tener relación sexual. La fuerza con violencia a tener intimidad sexual. Hay muchos que dicen, es mi mujer, es mi esposa, yo tengo derecho y es por eso que lo hago. ¿Por qué tiene que ser violación? Es violación porque estás haciendo algo que es contra su voluntad, porque ella no lo quiere, por más que sea tu esposa. La Biblia dice que en mutuo acuerdo ustedes tienen que separarse en cuanto a no tener su intimidad por causa de la oración. Es por causa de la oración, no es por otra causa. Hay que tener mucho cuidado. Pero estas violaciones sexuales suceden también entre las parejas de esposos, pero también se están dando violación sexual a los niños, se están dando a los hijos. Hay padres que son desnaturalizados, padrastros que están cometiendo hechos vergonzosos, ultrajando a sus hijastras, o padres depravados, padres que no tienen ningún sentimiento de lo que es el amor de Dios y ultrajan a sus hijos sexualmente, destruyendo sus vidas. Tengan temor de Dios, porque Dios os juzgará por aquellas cosas que ustedes hagan en contra de su familia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Tengan mucho cuidado. Otro tipo de violencia también es la
el abandono emocional. ¿Qué cosa es esto, hermano Richard? El abandono emocional es cuando la persona dejó de decirle a su esposa cosas bonitas, cuando dejó de atenderla, cuando dejó de decirle, de darle esos detalles hermosos a la esposa. La abandona emocionalmente. Y no solamente a la esposa, también a los hijos. Cuando el padre ya no le dice a los hijos, hijo, te quiero mucho. Cuando el padre deja de decirle a los hijos, hijo, eres para mí mi orgullo. A veces los padres actúan duramente con los hijos, son muy secos, muy ásperos con ellos. Y la Biblia dice acerca de los deberes sociales de la familia: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La Biblia dice en Colosenses, también lo dice en Efesios, que tenemos que tratar con amor a nuestros hijos. No podemos ser ásperos con ellos, tenemos que tratarlos con mucho cariño, con mucho amor, para que no se desalienten. Si vas a decirle, hijo, apóyame o ayúdame en la cocina, no le diga, lava los platos, haz esto, haz el otro. Trátale con cariño y dile, hija, ¿sabes qué? Ayúdame, por favor, o vamos a hacerlo juntos. Pero no seas un mandamás, creyendo que la autoridad está en ordenar. La autoridad la tiene uno cuando es ejemplo para hacer las cosas. Cuando uno es ejemplo. Cuando uno dice, yo lo hago, ustedes me siguen. Ahí está la autoridad. No es de que, hazme esto. A veces pensamos que la autoridad es porque ordenamos y tienen que hacerlo porque ponemos la cara de haber chupado un limón, o ponemos la cara de amargos o de enojados. Entonces los hijos por miedo hacen las cosas y eso no es autoridad. A veces la gente equivocadamente dice, ¡ay, mira, tiene carácter!, porque le ve la cara de malo, cuando en realidad ese no tiene carácter. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos enseña que tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que tratarlos bien. No podemos lastimarlos, no podemos dañarlos. Hay que tener mucho temor de Dios. El abandono emocional es cuando usted deja de decirle cosas bonitas, tanto a su esposa como a sus hijos. Y ese momento de que usted recapacite y corrija, porque muchas veces ese abandono emocional hace que los hijos busquen el afecto en otra parte. Ese abandono emocional hace que los hijos busquen el afecto en las pandillas, en los malos amigos, en las drogas, o que la mujer busque el afecto en el amante, o viceversa. Y todo porque nos hemos descuidado de amar a Dios, nos hemos descuidado de amar a nuestra familia. Y ahí viene el abandono físico, que es el abandonar la casa, cuando muchas veces las personas dicen, ya no soporto, ya no puedo más, y dejan todo, pero lo único que hacen es destruir el hogar, destruir su casa. Tengan mucho cuidado, porque la Biblia dice en Malaquías que daremos cuenta a Dios del pacto que hicimos a Dios por la compañera o el compañero. Cuando usted hizo un pacto con Dios en el matrimonio, usted, mi querido amigo, no puede romper ese pacto con Dios. Dios tomará en cuenta el pacto que has hecho y te va a pedir cuenta y te va a decir, ¿qué hiciste con el pacto que hiciste conmigo? Cuando delante de mí dijiste, prometo en las buenas y en las malas acompañarte en la enfermedad, en la salud, y prometo no dejarte hasta que la muerte no nos separe. Pero sin embargo vino otro y te separó. O sin embargo vinieron los problemas y te separaste. Recuerda el pacto que has hecho con Dios. Recuerda ese pacto que has hecho con el Padre. Ese pacto que has hecho con Jesús. Recuérdalo. Jesús te ama. Dios te ama. Dios no quiere que nuestras familias se dividan, se desmiembren. Dios quiere que nuestras familias estén unidas. Si Jehová no edifica tu casa, es en vano que te esfuerzas. Ten a Jesucristo como la columna, como la base de tu hogar, de tu familia. Créeme, pueden haber problemas, dificultades como en cualquier hogar, los hay. Pero si usted tiene a Jesucristo en su corazón y tiene a Dios como el fundamento, puede venir problemas, vientos, lluvias, tempestades de problemas, pero permanece
firme esa familia porque tiene a Cristo. El que de repente te diga, no, en mi casa no tengo problemas, sería un mentiroso. Todos tenemos dificultades en nuestros hogares, pero sin embargo hay algo muy importante, que yo tengo a Jesucristo en mi corazón y que por más que tenga dificultades, siempre con mi esposa oramos y decimos, Señor, ayúdanos a cambiar, danos la fuerza, porque solo no podemos. Entonces allí donde sentimos la mano de Dios, su gracia, y viene a sostener nuestro hogar, que ya estamos viviendo cerca de 21 años con mi esposa y seguimos ahí adelante. Por más que hayan tempestades y problemas, seguimos adelante. Y ya somos abuelos también. Somos abuelitos. Bueno, Dios les bendiga y recuerda, Jesucristo nos ama. Busquemos más y más de nuestro Dios. Vamos a una pausa comercial rápidamente y retornamos para despedirnos. Dios les bendiga. Adelante.